desafía el silencio. Convierte la negativa en rito que despierta la pulsión. Siente cómo el rechazo, manejado con calma, enciende la necesidad oculta según la lógica freudiana. El rechazo no siempre llega en forma de grito ni de portazo. A menudo es apenas un gesto, una mano que no llega, una carta sin abrir, una mirada que se apaga. Es en ese detalle nimio donde actúa la ceremonia silenciosa. Freud nos enseñó a no subestimar lo pequeño. Lo mínimo puede contener la carga de lo reprimido, y la negación más discreta puede convertirse en detonante de una energía que la conciencia no controla. La retirada no es ausencia neutra, es signo, rito y estímulo. Piensa en la diferencia entre la presencia que calma y la ausencia que llama. La presencia disipa dudas, la ausencia produce preguntas. La mente humana, criada para encontrar sentido, no tolera el vacío sin llenarlo. Inventa, imagina, proyecta. Cuando alguien se aparta, algo en nosotros se despierta. Un rumor de infancia, una escena que no se cerró, y la imaginación, liberada por la falta de datos, debe completar la historia. Ese completar es labor libidinal. La libido no se pierde, se reorienta. Se concentra en la figura que rehúye, se vuelve más intensa, más detallada, con la fuerza de lo prohibido. Desde la óptica freudiana hay varias piezas en juego. Primero, la economía pulsional. La energía que hemos depositado en un objeto, catexis, no desaparece con la negación. Se redistribuye, se concentra o se desvía hacia la fantasía. Si el objeto se vuelve inaccesible, la mente convierte la carencia en foco de deseo. Segundo, el superyo actúa muchas veces como censor. Reprime impulsos, fabrica abstinencias. Cuando la negación viene de fuera, el superyo comprende el gesto y lo refuerza. Es decir, la prohibición externa puede coincidir con una autocensura interna y la intensidad de la represión aumenta. Tercero, la repetición. La pulsión no solo busca satisfacción, busca repetición. El retorno de lo reprimido se manifiesta trayendo de nuevo al escenario aquello que no se resolvió. De estos tres elementos nace el efecto. El rechazo que debería extinguir, exacerba. Imagina una escena cotidiana, una cita pospuesta con una excusa fría. Si el mensaje fuera neutro, la conversación terminaría ahí. Pero la falta de calor, la ausencia de explicación, se convierte en provocación. La imaginación entra en juego y comienza a rellenar. ¿Se ha enamorado de otra? ¿He dicho algo mal? ¿Qué me falta? Cada hipótesis no es neutra, está cargada de memoria. Si en la infancia la figura de cuidado se fue abruptamente, la mente asocia la pequeña excusa con aquel abandono mayor. El ahora replica al antes y el deseo se recalibra. Ya no busca solo compañía, busca reparación, venganza, confirmación de valor. La intensidad aumenta. Lo curioso es que el rechazo crea su propio ritual. La persona que se retira a propósito o sin intención inicia una secuencia. El que fue rechazado comienza a mirar el teléfono más veces, a ensayar mensajes, a rememorar gestos con lupa. Esa observación convertida en rito alimenta la fantasía. Cada mirada al aparato es una ofrenda simbólica que contiene esperanza y ansiedad. Así, lo cotidiano se torna liturgia, la espera frente a la pantalla, las horas contadas como estaciones de un rito privado. En muchos casos, el que se retira ignora la ceremonia que desencadenó. En otros, la alimenta deliberadamente. Sea cual sea la postura, la dinámica se instala y reproduce. El fenómeno alcanza dimensiones más complejas cuando interviene la transferencia. Freud describió cómo sentimientos infantiles se proyectan sobre personas nuevas. En el contexto del rechazo, la transferencia convierte la retirada del otro en repetición de una herida primaria. El receptor del rechazo no pelea con la acción presente, pelea con el espectro del pasado. Esa reverberación histórica explica por qué reacciones desproporcionadas, llanto, cólera, persecución, parecen desordenadas, responden a un guión que no es de la hora.
Nombrar la transferencia es el primer gesto terapéutico. Decir, esto me recuerda a, vuelve la escena legible y reduce su poder de arrastre. En la clínica aparecen variaciones prodigiosas de esta misma lógica. Hay pacientes que describen cómo una ruptura mínima reencendió años de insomnio. Otros que confiesan que una mirada esquiva los persiguió durante semanas. Los que crían su vida alrededor de la ausencia convierten la herida en núcleo del relato vital. Sin su negativa no sabría quién soy, dice alguno. No es dramático por capricho. La negativa funciona allí como índice de identidad. Pero esa identidad es frágil porque depende de la confirmación ajena. Por eso el desafío será recuperar una autonomía que no necesite del rito ajeno para sostenerse. ¿Qué hace que la negativa sea eficaz como encendedor del deseo? Hay al menos 3 condiciones prácticas: la incertidumbre, la historia previa y la inversión simbólica. La incertidumbre obliga a la mente a completar. La historia previa da material emocional para la completación. La inversión simbólica, es decir, cuando la ausencia se traduce en valor, transforma la carencia en atractivo. Un ejemplo sencillo: la persona que siempre está disponible pierde el halo. La que se muestra escasa obtiene la aureola de lo deseable. La resistencia cultural a la gratificación inmediata también juega su parte. En sociedades donde todo está al alcance, la escasez reluce. Freud, que vivió en una Viena de códigos y restricciones, vio claramente cómo la prohibición alimenta la fascinación. Pero no todo rechazo encendiendo deseo es saludable. Existe una delgada frontera entre el enigma que despierta y la manipulación que hiere. El rechazo instrumental, la retirada consciente para controlar, humillar o dominar, cruza la línea ética. La diferencia radica en la intención y en el respeto por la autonomía ajena. Si la ausencia es arma, lo que despierta es una sumisión que termina por agotar. Si la ausencia es consecuencia de límites necesarios, puede abrir espacios creativos. La lucidez consiste en distinguir entre estrategia y abuso. Desde la práctica, ¿qué hacer cuando la negativa te enciende y no lo deseas? Hay tácticas concretas que devuelven la soberanía. Primero, nombrar la reacción. Anotar las imágenes, las escenas que afloran. El primer recuerdo que surge tras la herida ayuda a trazar la genealogía del efecto. Segundo, interrumpir el rito. Si esperas el mensaje como un sacramento, introduce una pausa deliberada. Apaga el teléfono, sal de la red, da un paseo largo. La interrupción no es huida, es desactivación del circuito que alimenta la fantasía. Tercero, redirigir la energía. Freud no proponía solo entrevista intelectual, proponía sublimación, canalizar la atención hacia la obra, el ejercicio, la creación de un proyecto que reciba la inversión libidinal. Al convertir la pena en trabajo, la intensidad se transforma. También es útil establecer un diálogo con la realidad concreta. Si el gesto de rechazo requiere explicación, pedirla con calma y sin teatrerías reduce la fuerza mítica del vacío. Muchas veces, la falta no es conspiración, sino torpeza, miedo o confusión. Arreglar detalles elimina la posibilidad de que la imaginación los vuelva monumentos. Si la explicación no llega o revela mala voluntad, entonces la claridad actúa como cura. Reconocer el límite y decidir qué hacer con la propia energía. La opción siempre es ponerse en movimiento, no convertirse en guardián de un hueco. El trabajo terapéutico, para quienes sufren este tipo de encendidos compulsivos, combina conciencia y práctica. Se revisan los modos en que la infancia instituyó prohibiciones. Se distingue la deuda afectiva real de la deuda simbólica. Se ensayan respuestas no dramáticas ante la retirada ajena. Se cultiva la independencia emocional. El objetivo no es suprimir el deseo, ni la vida sería rica sin pulsiones, sino aprender a orientarlo desde la propia voluntad, no desde la trampa del ritual ajeno. Al cerrar este capítulo, conviene recordar una verdad incómoda. La negación ajena no tiene por objeto siempre inflamar. Muchas veces solo es vida ordinaria. Nuestra tarea es no convertir cada gesto en mito. No obstante,
Reconocer la dimensión ceremonial del rechazo nos da dos cosas. La primera, el poder de desactivar el automatismo. La segunda, la posibilidad de usar la experiencia para crecer. Si la ausencia enciende, que encienda para alumbrar, no para quemar. Queda una imagen para el oído, una mano que no se entrega, y en la penumbra, un farol que se enciende en la piel del que espera. Ese farol puede iluminar un sendero propio o consumirte en espera. La elección siempre será la misma: mirar la llama con curiosidad y decisión, o dejar que el fuego decida por ti. Si el primer gesto de rechazo abre la herida, el segundo capítulo se detiene en la paradoja que subyace. Cuanto más se nos niega algo, más lo buscamos. Este mecanismo, lejos de ser mero capricho, es un eje central en la psicología freudiana y en la experiencia humana. ¿Por qué aquello que se esconde detrás de la puerta cerrada nos parece más valioso que lo que yace en el salón abierto? ¿Por qué la falta parece hablar con más fuerza que la presencia? Freud señalaba que la pulsión no es simple instinto. Es una corriente que se orienta hacia objetos, pero cuya verdadera meta no es el objeto en sí, sino la satisfacción del circuito. Cuando el objeto se torna inaccesible, la energía no se extingue. Al contrario, se intensifica porque el circuito no logra cerrarse. De allí que el rechazo no sea un muro, sino un amplificador. La frustración, lejos de matar el impulso, lo multiplica. Imagina a un niño frente a un juguete prohibido. Los estantes rebosan de objetos, pero solo aquel que se le niega cobra un brillo especial. El niño no lo desea por sus cualidades intrínsecas, sino porque la prohibición lo eleva a símbolo. Lo mismo sucede con el adulto frente a la persona que rehúye. No es la persona en sí quien encarna todo el valor, sino la sombra de la negativa que la envuelve. La ausencia le otorga aura, la niebla la recubre de misterio, y el misterio, como arquetipo junguiano, es un imán poderoso para la psique. En la cultura este fenómeno se reproduce una y otra vez. El tabú sexual, las normas sociales que marcan lo permitido y lo prohibido, el silencio que rodea ciertos temas, todo aquello que se reprime o se oculta gana fuerza precisamente por estar velado. El deseo no se extingue con la prohibición, se enciende con ella. Así se comprende el éxito de los mitos, de las leyendas, de los secretos transmitidos en susurros. La palabra prohibida tiene más poder que la que se grita en la plaza. Desde el punto de vista clínico, la paradoja del rechazo tiene consecuencias profundas. El sujeto que se enamora de quien lo esquiva experimenta un deseo que no cede con el tiempo, sino que se refuerza con cada ausencia. Lo que debería desanimar, anima. Lo que debería enfriar, enciende. El rechazo se convierte entonces en motor de obsesión y la obsesión en ritual. La mente repite la escena, recrea la falta, imagina resoluciones que nunca llegan. La paradoja atrapa. El sujeto se vuelve prisionero de la negación, como si la ausencia lo sujetara con más fuerza que la presencia. Un ejemplo concreto: la persona que recibe silencio tras confesar su interés. El silencio debería ser respuesta suficiente, una negativa clara, pero la mente no lo acepta como cierre. Al contrario, lo interpreta como signo. Quizá está ocupado, quizá teme, quizá duda. Ese quizá es la grieta por donde se cuela la fantasía. Lo que era un no se convierte en un todavía no. Y así la paradoja funciona. El rechazo es leído como promesa encubierta. Freud hablaba de la compulsión a la repetición, esa tendencia a revivir lo doloroso con la esperanza inconsciente de corregirlo. La paradoja del rechazo se inserta aquí. Buscamos una y otra vez a quienes nos niegan porque en el fondo creemos que esta vez será diferente, que el no se convertirá en sí. La paradoja se alimenta de esperanza, aunque sea mínima. Y la esperanza, incluso cuando duele, sostiene el circuito libidinal. La paradoja también se extiende al campo social. Políticos, líderes y figuras públicas saben que la negación crea valor. El discurso reservado, la información inaccesible, la promesa nunca cumplida, son formas de alimentar el deseo colectivo.
Lo inaccesible genera mito. El mito genera poder. Así, la paradoja se convierte en estrategia, mantener la distancia para suscitar atracción. Es un juego peligroso, pero eficaz. ¿Es posible escapar de esta paradoja? Sí, pero no sin esfuerzo consciente. El primer paso es reconocer la lógica que opera, saber que la ausencia no siempre significa valor, que la negación no siempre encierra promesa. El segundo paso es recordar la ley de la proyección. Muchas veces lo que amamos no es a la persona, sino a la sombra que proyectamos sobre ella. El rechazo nos devuelve un espejo, nos muestra que el deseo, en gran medida, lo construimos nosotros. La liberación llega cuando entendemos que lo inalcanzable no siempre merece nuestra energía y que el verdadero poder está en redirigir la pulsión hacia aquello que sí nos corresponde. Al cerrar este capítulo, queda claro que la paradoja del rechazo es tanto trampa como oportunidad. Trampa porque puede encadenarnos a fantasmas, oportunidad porque nos revela el funcionamiento íntimo del deseo. Comprenderla es el primer paso para desactivarla, o bien para usarla a favor de nuestra autonomía. En la penumbra, la figura que se aleja parece más luminosa que la que se queda. Esa es la paradoja. La sombra brilla más que la presencia. La pregunta es si queremos seguir persiguiendo luces que no existen o encender las nuestras. El silencio, tan denso como una caverna oscura, ha sido siempre más que una ausencia de sonido. Es un lenguaje en sí mismo, cargado de significados, de insinuaciones y de tensiones invisibles. En el terreno de las relaciones humanas, el silencio no es un simple vacío, sino un campo fértil donde germina el deseo. Freud mismo comprendió que, en la clínica, lo no dicho tenía más peso que lo que se articulaba en palabras. Y así también ocurre en el amor, en la atracción, en la obsesión. Lo callado vibra, arde y se vuelve irresistible. Cuando alguien guarda silencio frente a nosotros, la mente no se apaga, se enciende. El vacío que deja la ausencia de palabras se convierte en lienzo sobre el cual proyectamos nuestras fantasías más profundas. Si la respuesta no llega, la imaginación la inventa. Si el mensaje queda sin contestar, el inconsciente fabrica historias. Ese silencio no es neutro, es provocador. Nos obliga a rellenar huecos y al hacerlo, otorgamos a la otra persona un poder desproporcionado. Es el poder de la ausencia, el poder de hacer trabajar a la psique en su lugar. Freud hablaba de la censura del inconsciente, de cómo ciertos pensamientos reprimidos regresaban disfrazados, insinuándose en lapsus, en sueños, en síntomas. El silencio opera de forma similar. Reprime la palabra, pero la reprime para que vuelva, amplificada como deseo. Es un lenguaje que no dice, pero sugiere, que no afirma, pero insinúa, que no concede, pero provoca. Y cuanto más prolongado es, más fuerza acumula en la mente de quien lo recibe. El silencio se convierte entonces en ritual. Un mensaje sin respuesta se revisa 10 veces. Una mirada esquiva se interpreta como misterio. Una ausencia prolongada se transforma en mito. Lo que debería ser un vacío se convierte en presencia obsesiva. Y esa es la paradoja que Freud habría celebrado con lúcida ironía. El silencio no borra, multiplica. En la vida cotidiana, el poder del silencio se despliega en múltiples escenarios. En la atracción amorosa, una respuesta tardía genera más ansiedad que una respuesta inmediata. En la dinámica social, el líder que habla poco parece más sabio que el que habla demasiado. En la esfera política, lo que no se revela genera más interés que lo que se expone. El silencio, como estrategia, eleva, porque lo oculto, lo velado, lo no dicho, despierta el deseo de descifrar. Pero el silencio no es solo estrategia externa, también es reflejo interno. Muchas veces guardamos silencio frente al otro porque nuestro propio inconsciente nos obliga a callar. El miedo a la vulnerabilidad, el temor a revelar demasiado, la necesidad de mantener poder, todo ello se condensa en silencios calculados o instintivos.
y quien recibe ese silencio lo interpreta no desde la razón, sino desde la pulsión. Si calla, algo esconde. Si calla, algo siente. Si calla, algo desea. El silencio no puede ser leído como neutralidad. Siempre se lee como mensaje. Hay también un matiz cruel. El silencio puede ser una forma de castigo. Freud lo habría entendido como parte del sadismo latente en las relaciones humanas. No responder, no mirar, no hablar, puede ser tan hiriente como un golpe. Y sin embargo, paradójicamente, ese mismo golpe aumenta la dependencia del otro. El castigo del silencio no ahuyenta, atrae. La víctima busca redención, busca una señal, busca que el vacío se rompa. En esa búsqueda, el deseo crece. El verdugo del silencio se convierte en objeto de necesidad. El poder del silencio se vuelve entonces una danza peligrosa. Una pareja que se aleja deliberadamente, un amante que demora en contestar, un amigo que guarda distancia. Todos ellos manipulan, consciente o inconscientemente, esta dinámica. Y quien queda esperando entra en un ciclo de obsesión. Revisa, recuerda, imagina, proyecta. El silencio activa la maquinaria del inconsciente con más fuerza que cualquier palabra explícita. Desde una perspectiva simbólica, el silencio puede pensarse como el vacío fecundo del que hablaba Jung. En el mito, los dioses no siempre se presentan con estruendo, a veces lo hacen con ausencia. En el tarot, la carta de la sacerdotisa representa este misterio. No habla, guarda secretos, y es justamente por eso que atrae. En el inconsciente colectivo, el silencio se asocia a lo sagrado, a lo inaccesible, a lo divino. Amar a alguien que calla es como amar a un oráculo. Siempre creemos que guarda una verdad que un día revelará. Sin embargo, este poder no siempre es benigno. Puede esclavizar. El silencio prolongado se convierte en prisión para quien lo sufre. Freud, al escuchar a sus pacientes divagar sobre silencios familiares, amantes ausentes, padres distantes, comprendió que allí se gestaban neurosis enteras. La falta de respuesta deja cicatrices más profundas que la respuesta dura. El no libera, el silencio encadena, pero es una cadena que paradójicamente brilla como oro. La víctima no quiere soltarla porque cree que en ella se esconde un tesoro. El silencio entonces es un espejo. Refleja tanto al que calla como al que escucha. El que calla se protege, manipula o esconde. El que escucha proyecta, desea o sufre. Ambos participan en el mismo ritual, aunque con roles distintos. Es un ritual silencioso, pero cargado de significados invisibles. Un ritual que despierta necesidad, que transforma el vacío en fuego. Al final, comprender el poder del silencio es reconocer que la ausencia habla más que la presencia, que lo que no se dice puede arder más que lo que se confiesa, que el vacío, lejos de ser neutral, es activo, se convierte en lenguaje del deseo. El silencio no mata la voz, la multiplica en ecos interminables, y esos ecos, resonando en lo profundo, son los que alimentan la obsesión, la atracción y el poder. Negar no es simplemente decir no, es un arte, un ritual antiguo que Freud habría reconocido como una de las más sutiles formas de poder. En la superficie, la negativa parece rechazo, pérdida, cierre. Pero en la profundidad del inconsciente, la negativa se transforma en chispa, en aquello que enciende la obsesión, en aquello que activa la maquinaria del deseo. Lo prohibido, lo inaccesible, lo aplazado, siempre ha resultado más deseable que lo disponible sin esfuerzo. El ser humano, en su núcleo más instintivo, no persigue lo que ya tiene, sino lo que le es arrebatado o negado. Freud observó este mecanismo en los sueños de sus pacientes. Lo que más reprimían en la vigilia era justamente lo que más regresaba en la noche. Así también, lo que se niega en la vida amorosa retorna con más fuerza en la fantasía. La negativa no es un final, es un principio. Es el vacío que despierta movimiento, el cierre que obliga a buscar otra puerta. La estrategia de la negativa se despliega en múltiples dimensiones. En lo cotidiano, una persona que rehúsa inmediatamente lo que se le ofrece
no se vuelve menos interesante, sino más intrigante. En el terreno de la seducción, la negativa es la melodía que interrumpe el baile, el silencio que corta la música. Todos esperan que vuelva a sonar y esa espera los mantiene atrapados. En la dinámica social, el que se reserva, el que no concede, el que limita, despierta respeto y curiosidad. La negativa, cuando se emplea con cálculo, no debilita, fortalece. Pero lo fascinante no es solo la reacción del otro, sino el proceso interno que esta negativa provoca. El inconsciente, enfrentado a la carencia, se activa con intensidad. Un no dispara la necesidad de justificar, de interpretar, de revertir. La mente no acepta con facilidad un rechazo. Busca grietas, símbolos, promesas ocultas. Cada negativa se convierte en un enigma que hay que descifrar. Y mientras más oscuro el enigma, más fuerte el deseo. Freud lo ilustró en uno de sus conceptos más provocadores, la pulsión de repetición. El ser humano insiste en regresar al dolor, al trauma, al obstáculo, no para huir de él, sino porque encuentra en esa repetición un goce oculto. La negativa cumple ese mismo rol. Nos hace regresar una y otra vez al punto donde fuimos privados. Revisamos el gesto, repasamos la palabra, analizamos la mirada, como si en ese fragmento estuviera escondido el secreto. La negativa se convierte así en un imán psíquico, un punto de atracción ineludible. Este mecanismo puede observarse en múltiples escenas. Un amante que se rehúsa a entregar afecto inmediato provoca ansiedad, pero también aumenta la dependencia emocional. Un líder que niega un favor o retrasa una decisión se rodea de un aura de poder, porque su negativa no es interpretada como indiferencia, sino como misterio. Un padre distante deja en el hijo una huella más profunda que uno complaciente, porque esa carencia se convierte en búsqueda interminable. En todos estos casos, la negativa no destruye el vínculo, lo solidifica a través del deseo. Hay en la negativa un matiz arquetípico. En los mitos griegos, los dioses rara vez concedían dones sin resistencia. El héroe debía luchar, esperar, sufrir. La negativa era prueba, era iniciación, y cuando finalmente llegaba la concesión, el gozo era multiplicado. En el inconsciente colectivo, lo que se entrega fácilmente pierde valor, lo que se niega adquiere carácter sagrado. Freud, aunque incrédulo de los mitos como revelación divina, entendía perfectamente su lógica. El deseo necesita obstáculos para sobrevivir. No obstante, conviene diferenciar la negativa estratégica del rechazo absoluto. La estrategia se sostiene en la ambigüedad. Se niega, pero no del todo. Se retira, pero dejando huellas. Se cierra una puerta, pero dejando entreabierta una ventana. Es este juego de luces y sombras el que mantiene viva la tensión. Un rechazo definitivo extingue, pero una negativa calculada enciende. Es en ese filo, en esa frontera difusa, donde se produce la magia del deseo. La negativa también revela algo sobre el que la pronuncia. Negar requiere autocontrol, requiere dominio de la propia urgencia. El que niega demuestra que no está dominado por la pulsión inmediata, que sabe esperar, que no teme perder. Y este gesto de poder psicológico multiplica el atractivo, porque el verdadero deseo no nace del exceso, sino de la escasez. Quien sabe negar transmite un mensaje. Yo no necesito, yo elijo. Y ese mensaje, envuelto en silencio y misterio, enciende la fascinación del otro. Desde un punto de vista más oscuro, la negativa puede convertirse en arma. Utilizada con crueldad, destruye. Puede generar dependencia patológica, ansiedades insoportables, obsesiones sin salida. Freud habría reconocido aquí el germen del masoquismo, el placer que surge de ser rechazado, de ser privado, de ser castigado. Pero incluso en su crudeza, este mecanismo confirma la misma verdad. La negativa nunca es neutral, siempre despierta movimiento en el inconsciente. Si pensamos en los rituales antiguos, encontramos paralelos inquietantes. El iniciado no recibía de inmediato el conocimiento, debía esperar.
debía ser negado, debía soportar pruebas. Esa negativa inicial tenía un propósito: preparar la mente, intensificar el deseo de verdad. El maestro que guarda silencio, el Dios que retira su favor, el amante que rehúsa, todos ellos participan de un mismo ritual milenario: transformar la carencia en poder. En el fondo, la estrategia de la negativa no es otra cosa que un recordatorio de la naturaleza humana. Deseamos lo que nos falta. Freud lo expresó en términos de pulsión. Lacan lo reformuló como falta estructural. El ser humano es, por esencia, un ser incompleto que busca completarse. Y en ese vacío, en esa carencia, en esa negativa, encuentra su fuerza y su condena. Negar, entonces, es despertar, es obligar al otro a salir de la pasividad, a proyectar, a fantasear, a moverse. Es convertir la carencia en semilla del deseo. Es transformar un simple no en un eco interminable que resuena en la psique. El poder de la negativa reside en su ambigüedad. No destruye, no concede, simplemente enciende. Es el fuego frío, el vacío fecundo, la sombra que hace visible la luz. Y en el terreno del deseo, nada resulta más hipnótico que aquello que siempre parece estar a punto de entregarse, pero nunca se entrega del todo. El silencio siempre ha tenido un poder inquietante. No es la ausencia de sonido, sino una presencia densa, una fuerza que envuelve y desarma. Freud intuía que en los vacíos, en lo no dicho, en lo que se retiene, se escondía el verdadero combustible del deseo. El silencio no es neutral. Abre espacios donde la mente proyecta, donde la fantasía se multiplica, donde el inconsciente trabaja sin descanso. Y es justamente en ese vacío donde nace el ritual silencioso que despierta necesidad. Este ritual no se ejecuta con palabras ruidosas ni con gestos espectaculares. Se construye en lo mínimo, en la demora de una respuesta, en la ausencia de una mirada, en la negativa que no se explica. Cada fragmento de vacío se convierte en una tela sobre la que el otro dibuja su ansiedad. Lo que no se dice se vuelve más poderoso que lo que se pronuncia. Lo que se niega en silencio adquiere una fuerza irresistible. Freud describió un fenómeno que ilumina este misterio. El inconsciente no tolera lo incompleto. Allí donde falta una pieza, la mente busca completarla con imágenes, con recuerdos, con fantasías. Por eso el silencio, en lugar de apaciguar, enciende. El que guarda silencio entrega al otro una tarea imposible: llenar un vacío con su imaginación. Y esa imaginación, en lugar de apagar la pulsión, la intensifica. En la dinámica del deseo, este ritual silencioso funciona como un espejo oscuro. Uno se ve reflejado en él, pero no con nitidez. La opacidad obliga a inclinarse, a mirar con más atención, a insistir. El silencio se convierte en un enigma, y el enigma en obsesión. Nada atrapa más que aquello que parece prometer un secreto. El silencio, entonces, no es ausencia de comunicación, sino la forma más densa de ella. Podemos pensar en escenas concretas. Un amante que calla después de un encuentro no genera indiferencia, despierta preguntas. Cada mensaje no respondido, cada mirada retirada, cada negativa sin explicación se convierte en chispa que mantiene encendido el fuego. El otro comienza a buscar signos donde no los hay, a interpretar gestos mínimos, a obsesionarse con sombras. El silencio, convertido en rito, se transforma en arma de seducción. En los vínculos de poder, el ritual silencioso tiene un efecto semejante. El líder que no responde de inmediato transmite fuerza. El padre que calla frente a la demanda del hijo lo marca con intensidad. El maestro que demora la respuesta a la pregunta crea un vacío donde el discípulo se ve obligado a pensar. El silencio no es vacío pasivo, es un espacio de producción psíquica, y en ese espacio se despierta la necesidad. Freud encontraba pruebas de este mecanismo en la clínica. Muchos de sus pacientes sufrían no tanto por lo que se les había dicho, sino por lo que nunca se dijo. El padre que no pronunció palabras de afecto, la madre que nunca respondió a una pregunta crucial, la pareja que se retiró sin explicación.
Esos silencios eran más traumáticos que los golpes, porque no se podían cerrar. El inconsciente, enfrentado a la falta, nunca dejaba de trabajar. Esa labor incesante del alma es lo que llamamos necesidad. El ritual silencioso también guarda un eco arquetípico. En los ritos de iniciación antiguos, el neófito debía soportar el silencio del maestro, la ausencia de respuesta, la negación de signos claros. Ese vacío no era crueldad, era pedagogía, porque el iniciado, en su ansiedad por descifrar el silencio, profundizaba su deseo de verdad. El misterio se mantenía vivo gracias a lo no revelado, y cuando finalmente se pronunciaba la palabra, su peso era sagrado. Lacan, heredero oscuro de Freud, fue aún más lejos. El deseo del hombre es el deseo del otro. No deseamos objetos, deseamos la falta que el otro nos muestra. El silencio, la negativa, la ausencia, todo ello no es más que la encarnación de esa falta, y cuanto más radical el silencio, más radical el deseo. Por eso el ritual silencioso es tan eficaz. No entrega nada, pero muestra la forma del vacío, y en ese vacío el otro se consume. No obstante, este ritual es un filo de doble cara. Mal empleado, destruye. El silencio absoluto puede aniquilar la relación, puede convertir la necesidad en resentimiento, puede abrir heridas que nunca sanan. Freud mismo vio cómo muchos pacientes quedaban atrapados en traumas no por excesos, sino por carencias, por el abrazo que nunca llegó, por la palabra que nunca fue dicha. El silencio es poder, pero poder peligroso. Sin embargo, cuando se emplea con cálculo, el ritual silencioso no destruye, sino que intensifica. No es un mutismo frío, sino un espacio intermitente. Se niega, pero se concede un destello. Se calla, pero se ofrece una mirada. Se retira, pero se insinúa una promesa. Es este equilibrio entre presencia y ausencia lo que enciende el deseo. Un silencio absoluto apaga, un silencio intermitente enciende. El ritual silencioso puede ser visto como un arte de escasez. En un mundo saturado de palabras, de mensajes, de gestos inmediatos, la escasez se convierte en lujo. El que habla poco vale más que el que grita, el que responde con demora vale más que el que está siempre disponible. El silencio se convierte en moneda rara y por eso deseada. Quien domina este ritual sabe que no necesita entregarlo todo para ser recordado, basta con retener. Podemos imaginar la escena de un amante que calla en medio de una conversación, dejando al otro suspendido. Esa suspensión no es olvido, es estrategia. El silencio se convierte en semilla, germina en la mente del otro, crece en su fantasía, lo obliga a volver una y otra vez. El ritual silencioso no busca convencer, busca marcar, y lo que marca con silencio no se borra. Freud habría dicho que en ese silencio habita lo reprimido, lo que no se dice, lo que no se concede, lo que se retiene, se convierte en fuerza latente, y esa fuerza retorna de formas inesperadas, en sueños, en lapsus, en deseos. El silencio nunca muere, siempre regresa. Por eso es tan eficaz como estrategia. Su efecto no se agota en el instante, sino que persiste, se prolonga, se repite. Al final, el ritual silencioso nos recuerda una verdad inquietante. El deseo no se alimenta de satisfacción, sino de carencia. Lo que obtenemos deja de interesarnos. Lo que se nos niega nos obsesiona. El silencio, la negativa, la ausencia, son las formas más puras de esa carencia. Por eso despiertan necesidad, porque nos colocan frente a lo que nos falta, frente al vacío que nunca podremos colmar, pero quizá allí resida la esencia de lo humano. Freud lo sabía. Somos seres incompletos, condenados a desear lo que nunca tendremos del todo. El ritual silencioso no inventa esa falta, simplemente la revela. Y al revelarla, nos muestra la herida más profunda y la fuente más poderosa de nuestra energía vital. Callar, negar, retirar. Esos son los gestos que, ejecutados con precisión, encienden la llama más intensa. El ritual silencioso no es un juego superficial, es un espejo del alma.
Y quien lo entiende, sabe que no hay mayor poder que despertar en el otro la necesidad que jamás podrá extinguir.